Dios les bendiga, niños. Es un privilegio para mí saludarles. Espero que se encuentren muy bien y que estemos muy atentos a la palabra que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Así que vamos a comenzar orando. Señor Jesucristo, le damos las gracias por este día que usted nos concede. Gracias por darnos la vida y por dar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ayúdenos a amar su palabra y a atesorarla en nuestro corazón. Que podamos vivir para usted. Bendiga esta clase y habla a nuestros corazones. Gracias porque todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a aprender sobre otro héroe de la fe y su nombre es David. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía un rey, así como todas las naciones en ese tiempo eran gobernadas por reyes. Y dice la palabra que el rey de Israel se llamaba Saúl. Y Dios le había ordenado a Saúl que hiciera algo. Y Saúl desobedeció a Dios. Y entonces Dios le quitó el reino. Y dice la palabra que en ese tiempo había en Israel un profeta que se llamaba Samuel. Y dice la palabra que Samuel amaba a Saúl y lloraba mucho porque Dios le había quitado el reino. Y dice la palabra que en una ocasión el Señor le dijo a Samuel: Samuel, ¿por qué lloras por Saúl si yo lo he desechado? Mejor toma tu cuerno, llénalo de aceite y vete a Belén. Y Belén era una ciudad que pertenecía al país de Israel. Y vas a ir a la casa de Isaí. Y dice la palabra que Samuel tomó su asno y preparó una cabrita y la llevó para ofrecer sacrificio a Jehová. Y dice la palabra que invitó a Isaí y a todos sus hijos que participaran del sacrificio. Y dice la palabra que cuando el profeta Samuel llegó a Belén, Isaí le presentó sus hijos. Porque el profeta Samuel le había dicho que de entre de sus hijos estaba el próximo rey de Israel. Y dice la palabra que Isaí le presentó su primogénito, Eliab, y dice que era un hombre alto, fuerte y de buen parecer. Y dice la Biblia que Samuel dentro de sí dijo: este ha de ser el que Jehová ha escogido para que sea rey sobre Israel. Y dice la palabra que el Señor le dijo: Samuel, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. No es ese. Y dice que así presentó a 7 hijos suyos. Y dice que el Señor le dijo: ninguno de ellos he elegido yo. Y dice que el profeta Samuel le dijo a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Dijo Isaí, aún queda uno, el más joven, el más pequeño de mis hijos. Su nombre es David. Él cuida las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Y dice la palabra que mandaron a un criado a que fuera a llamar a David. Y dice la palabra que Samuel le dijo: mientras no hagas venir a tu hijo menor, no me sentaré a la mesa a comer.
Y dice la palabra que fueron de pronto a llamar a David. Y David vino, y en cuanto Samuel lo miró, el Señor le dijo: este es, saca tu cuerno y úngelo como rey sobre Israel. Y dice la palabra que Samuel lo ungió como rey delante de su padre y delante de sus hermanos. Y desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. Y dice la palabra que pasó el tiempo y el pueblo de Israel tenía guerra con los filisteos. Los filisteos era una nación muy mala. Y dice la palabra que se ponían los filisteos en un lado y los israelitas en otro lado de un valle. Y dice la palabra que los filisteos tenían un hombre muy fuerte, muy valiente, un hombre que medía como 3 metros de estatura, muy alto, un hombre que había sido entrenado para la guerra desde su juventud. Y dice la palabra que este hombre se burlaba de los israelitas y se burlaba del nombre del Dios de Israel. Y dice la palabra que por 40 días estuvo aquel hombre diciendo: Saúl, envía a uno de tus hombres para que pelee contra mí, y si él me venciere, yo nosotros los filisteos seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes los israelitas serán vuestros siervos. Y dice la palabra que en ese mismo tiempo Isaí había mandado a sus 3 hijos mayores a ayudarle al rey a la guerra. Y dice la palabra que David estaba cuidando las ovejas y que su padre le dijo: David, necesito que vayas a Jerusalén para que te enteres de cómo están tus hermanos. Y dice la palabra que David era obediente y David obedeció. Y dice la palabra de Dios que Isaí le mandó presentes al rey Saúl. Y dice la palabra que cuando David llegó a Jerusalén, había una sorpresa, que de pronto dice que salió este hombre y dice que dijo: Saúl, envía a alguien para que pelee contra mí. Y dice la palabra que David le preguntó a uno de los soldados: ¿Y este hombre quién es? Y dice la palabra que los soldados le dijeron: este es Goliat, el filisteo. Y dice la palabra que David le dijo: y es que nadie lo puede enfrentar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar nosotros a ese hombre, si ese hombre es fuerte y ese hombre valiente? Decían los soldados, y estaban llenos de miedo. Y dice la palabra que David dijo: yo me voy a enfrentar al filisteo. Y dice la palabra que estas palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl. Y dice que el rey Saúl le dijo: pero tú eres muchacho, tú eres muy joven y tú no estás entrenado para la guerra. Y este Goliat desde su juventud ha sido entrenado para pelear. Y dice la palabra que David le dijo: pero rey, yo me recuerdo, porque yo soy pastor de ovejas, y cuando yo he cuidado las ovejas de mi padre, en una ocasión vino un león y el Señor lo liberó a mis ovejas de ese león. Y después vino un oso y el Señor también me ayudó. Y fuese león o fuese oso, tu siervo los mataba, dijo David. Porque Dios estaba con David. Y dice la palabra que Saúl le dijo: pues entonces ponte mi armadura, yo te presto mi armadura. Pero como David no era un soldado, sino que él era un pastor de ovejas, dice que él se sentía incómodo, dice. Y dice que se quitó la armadura y se fue
al arroyo, a una fuente de agua, y tomó 5 piedras y las metió en el saco pastoril que usaban los pastores. Y dice la palabra que se volvió a levantar Goliat y dijo: ¿quién va a vencer? ¿Quién se va a enfrentar contra mí hoy? Y dice la palabra que cuando miró a David, lo miró como... No le puso importancia porque David era muchacho, sino que se burló de él. Y dice la palabra que dijo Goliat: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y dice la palabra que David le contestó: tú vienes a mí con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por cuanto hoy Jehová te entregará en mi mano. Y dice la palabra que este hombre se burlaba: ja, 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 ja. ¿Cómo me vas a vencer? Y se burlaba de David. Y dice la palabra que David sacó una piedra y la colocó en la honda. Y dice que la tiró y le quedó clavada en la frente de Goliat. Y de pronto Goliat cayó y murió, porque Dios guió esa piedra y porque también él era soberbio y él blasfemaba el nombre de Jehová, y él blasfemaba y humillaba a los israelitas. Y así fue como los filisteos fueron vencidos delante de los israelitas. Y dice la palabra que el rey Saúl le dio muchos honores, le dio muchos regalos a David. Pero David regresó a cuidar las ovejas de su padre en Belén. Y dice la palabra de Dios que pasó el tiempo y después David fue coronado como rey de Israel. Y Dios hizo un pacto con David. Y dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David era el que sacaba al ejército a la guerra. Y también la palabra de Dios nos enseña que dice que David fue rey sobre Israel 40 años. Así fue como los filisteos fueron vencidos delante de los israelitas, porque Dios tuvo cuidado y Dios ayudó a David. Como la palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que esta historia se encuentra en primera y segunda de Samuel. Ahí podemos leer de la historia de David, que él fue un guerrero, un héroe de la fe. Y nosotros, como hijos de Dios, aunque estemos niños, Dios tiene un propósito para nosotros, y por eso nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque Dios se agrada que nosotros le obedezcamos. Así que vamos a terminar la clase. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y espero verles pronto, si es la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, mis parvulitos.